Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la clase de ahora, 6 de mayo. ¿Me están escuchando? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, muy bien, gracias. No sé si alguien, vamos a hacer al inicio la retroalimentación de la evaluación y luego vamos a pasar al tema de desigualdades e inecuaciones. Ya, entonces, primero les quisiera hacer la pregunta, ¿ya han entrado en su internet, han visto sus notas? ¿Han visualizado sus notas publicadas en intranet? Sí, profesor, de mí. Ya, listo, gracias. Cualquier reclamo que ustedes tengan pueden hacerlo, ¿ya? Ustedes tienen que llevar el control, así como mi persona también, por eso les he pedido las evidencias, porque hay algunos, por ejemplo, hay altas notas y en el papel no han desarrollado. Es cierto, ya sea en el aula virtual o en el aula física, siempre hay una tendencia de no todos alumnos o algunos alumnos que tienden al plagio, ¿no? Y bueno, eso ya se verá en el futuro, la calidad de profesionales que ustedes salgan, y eso a veces se nos escapa a nosotros en la formación dentro de la universidad. Entonces, cada profesor tendrá sus estrategias de las estrategias adecuadas, que sean las más justas para la formación, la calidad de profesionales que nosotros quisiéramos tener, ¿no? Profesionales humanísticos, que la educación se vea no sea un lucro, sino que sea un medio para obtener lo otro, ¿no? Sin embargo, el servicio, entonces, eso siempre se da en la formación. Yo creo que a partir de ahí nosotros eh, comenzar a tomar estrategias y corregirnos, ¿no? Corregirnos. La comunicación de ustedes, sus notas, algún reclamo, tienen algunas, de repente algunas inestabilidad de red, ustedes pueden comunicarlo, estamos iniciando ya, de acá es el examen parcial 2 que es el 20%, ya tiene un poco más de peso, y espero que ustedes también se vayan adecuando ya, se vayan adecuando a la comunicación asertiva y no esperar el final del ciclo para pedir apoyo cuando ya no hay tiempo en eso. Ya, entonces, revisen sus notas y de esa manera ya ustedes sabrán hacerse una autoevaluación. ¿Alguien de repente quiera aportar a esta pequeña introducción de la reflexión del día de examen parcial 1? Si bien es cierto, descargado la lista, por ejemplo, hay muchos estudiantes que se han retirado, ¿cierto? Y todavía hay una tendencia de repente, los que me están escuchando, de repente están pensando en retirarse. Yo les diría que la educación es inversión, la educación no es así nomás que muchos pensamos, ¿no? Aparte de la inversión se requiere mucho sacrificio, ¿ya? O sea, y he conocido a muchos estudiantes que han reservado su vacante. Yo no les recomendaría eso, ¿no? Hacer un esfuerzo, salvo que sea casos extremos, ¿no? Bueno, ustedes están frente, asumiendo este reto, yo espero que van a tener buenos resultados. Ya, entonces lo que voy a hacer ahorita, voy a compartir la evaluación, lo vamos a ir analizando. Ya, a ver, por acá lo tengo. Y ustedes me van a decir si este es el examen, ¿ya? A ver. ¿Están visualizando mi pantalla de mi computadora?
Sí, profesor. Ya, gracias. Acá dice el examen parcial 1 que tiene un peso del 10%. Ya, a la nota que han sacado lo multiplican por 0.1 y eso va a ser su nota en escala de 0 a 20. Ya, muy bien. La primera pregunta consistía en teoría, ya donde dice, son propiedades de la multiplicación de los números reales, marque la que no, la que no corresponde acá. La que no corresponde. Aquí en este caso la conmutativa sí, la asociativa sí, acá no corresponde la existencia y la unicidad del elemento neutro. Ya, esto sí, y del inverso también. Ya, del elemento neutro es de la adición, ya, es de la adición. Y en la multiplicación no cumple eso de. En la pregunta 2, la respuesta está aquí. Lo que va a hacer es una factorización solamente de aplicando la diferencia de cubos, ¿no es cierto? Y acá una diferencia de cuadrados. Aquí es x más x menos a por x al cuadrado más ax más a al cuadrado y acá hace x al cuadrado, x menos a por x más a y se van y te da este resultado. Muy bien. Esto de acá es una diferencia de cuadrados, se multiplica al cuadrado menos al cuadrado de esto, la respuesta te va a dar 11. Ya. En la 4 aquí es una división, lo puedes cambiar por multiplicación y esto se invierte hacia arriba y luego comienzas a simplificar y la respuesta te va a dar la A, que es x menos w y más z. Aquí esto de aquí es una ecuación de primer grado, lo multiplicas por 6, que es el mínimo común múltiplo, y luego despejas la variable y te va a salir 5 medios. Aquí tenemos un sistema de ecuaciones lineales de 2 por 2. Aquí hemos visto varios métodos, ustedes pusieran cualquier método, ya, cualquier método, y la respuesta te va a salir 2.3. Y lo puedes verificar y te va a dar la respuesta. Acá, la 7. ¿Cuál de las siguientes proporciones define mejor una ecuación cuadrática? Es la A. La B, porque B tiene que ser diferente de 0 para que sea una ecuación cuadrática. La B, la C no interesa. ¿Ya? Aquí también tenemos en la 8 una ecuación de primer grado que está involucrado lo que son diferencia de binomios y el producto de dos binomios, ¿no? Dice la suma de las raíces aquí va a ser una ecuación cuadrática y me parece que la raíz sale 0 y menos 6, como la suma sería menos 6. Siguiente, y si un estudiante explica que la propiedad factor 0 es que si tienen dos números reales P y Q, variables o expresiones algebraicas, P por Q, entonces P es igual a 0 o Q es igual a 0. Esto de aquí es verdad, ¿cierto? Esto es verdadero. En la última, esto de acá es el vértice de una función cuadrática, lo podemos hacer a través del método de la derivada o también aplicando la fórmula. ¿Ya? Y la respuesta nos va a dar acá menos 5, menos 2, menos 5 y el producto vendría a ser 10. Y eso serían las respuestas de la evaluación. ¿Alguna pregunta de repente con respecto a la evaluación? Ya se va. Mañana vengo a instalarle. Ya, ya. Ajá, ya. Y así, ¿no hay ningún comentario? Ya. Si es que no, entonces vamos a pasar a dejar compartir y vamos a entrar a lo que es el tema de desigualdades.
A ver, quiero participaciones. ¿Qué nos da a entender qué significa lo que es una desigualdad? Una diferencia. Correcto, es una diferencia, ¿no es cierto? Y es importante eso. Por ejemplo, lo hemos estado viendo anteriormente son ecuaciones, ¿no es cierto? Ecuaciones. La ecuación, su símbolo es la igualdad. Aquí, cuando dice diferencia, yo puedo decir que vamos a poner acá desigualdades. Desigualdades, ¿no es cierto? Desigualdades. Cuando decimos diferencia, yo puedo decir vamos a ver, A diferente de B, ¿no es cierto? Cuando yo afirmo que A es diferente de B, estoy diciendo que A puede ser mayor que 0, ¿cierto? A mayor que 0. O también puede ser que el A es menor de 0, ¿cierto? No puede ser igual. Entonces, esa es una información que nosotros podemos destacar ahí, ¿no es cierto? O, bueno, en este caso, si queremos hacerlo con la relación, podemos afirmar solamente con esto, ZB, y acá vamos a corregir, esto también es B, acá debe ser signos diferentes, ya, menor, ya está. Entonces, ahí vienen las desigualdades, pero ¿qué más podemos afirmar ahí? Esas son desigualdades, se llama estrictas, ¿no? Desigualdades estrictas. También podemos decir que son menores o iguales o mayores o iguales, ¿no es cierto? Entonces, dentro de las igualdades, ¿qué debemos estudiar? A ver, ¿qué debemos estudiar dentro de las desigualdades? ¿Por qué estudiar esas comparaciones? Para notar la diferencia. Ya. Entonces, si nosotros manejamos la recta real, ¿no es cierto? Ahí vamos a encontrar un orden, ¿no es cierto? ¿Cierto? Un orden. Donde en la recta, por decir, se clasifica si es un número A, podemos decir en la recta así en forma, en tres grupos, ¿no? A es menor de 0, ¿no es cierto? ¿Qué más puedo decir? Que A es mayor de 0, y también puedo especificar que A es igual a 0, ¿cierto? Ahí esa sería la recta real. Entonces, A menor que 0 son los números negativos, A mayor que 0 son los números positivos, y A es igual a 0 viene a ser el elemento neutro, ¿ya? El elemento neutro. Muy bien. Claro que aquí también va a haber propiedades de las desigualdades, ¿cierto? ¿Y para qué hacemos esto? Por cuestión de orden, ¿cierto? Esto nos va a permitir ordenarnos dentro de la ciencia también. Entonces, también lo han relacionado esto de acá. ¿Cuál será antes de Cristo y después de Cristo? Antes de Cristo, menor de 0, y después de Cristo, mayor de 0. Y el año 0 es cuando nace la época del Nuevo Testamento, pues no, que apareció, que es Jesucristo. Entonces se ha hecho en cuestiones de orden. Ya, entonces nos permite las desigualdades, también nos permite decir quién es mayor, quién es menor y quién es igual, para comparar, en este caso, pues números, pero también se puede comparar objetos ya con sus respectivas medidas, ¿no? Ya. Entonces aquí también hay propiedades. Ya, esta propiedad tiene se llama, esta propiedad, y acá las propiedades aparecen solas. Si te dirían, ¿y eso qué es propiedad? Esta propiedad se llama ley. Esta es una ley de la
tricotomía. Ya, esta es una ley de la tricotomía. Tricotomía. Ya. Entonces, tri viene de 3, ¿no es cierto? 3, la ley de la tricotomía. Entonces, por ejemplo, en el examen yo les puedo decir, les puedo dar esa proposición. Es una ley conmutativa, ley de la tricotomía. Entonces hay que ir conceptualizando en algunos aspectos. Ya. Entonces, se cumplirá la ley de la transitividad. Ahora vamos a ver ley de la transitividad, ley transitiva. A ver, ley transitiva. A ver, vayan pensando, ¿en qué consistirá la ley transitiva? Ley transitiva. A ver, la ley transitiva dice, por ejemplo, si, vamos a ver. Vamos a ver el texto. Si 2 es menor, 2 es menor de 5, 2 es menor que 5, y 5 es menor de 11, entonces, ¿qué voy a concluir? ¿Qué conclusión saco? Así vamos a hacerlo acá con operadores. Vamos a ver operadores, este es I. Ya. ¿Qué puedo concluir acá? Miren, yo puedo concluir que 2 es menor de 11. ¿No es cierto? 2 es menor de 11. Si 2 es menor de 5 y 5 es menor de 11, entonces con mucha razón será pues el 2 será menor del 11. Todo esto es verdad. Ya, esto es verdad. A ver, ustedes díctenme otro que cumpla eso de ahí. A ver, ustedes deben estar con su cuaderno ahí para que vayan registrando. Todo esto y ahí van registrándole en la clase de ahora de desigualdades. A ver, un ejemplo. ¿Cómo sería entonces en forma general, ya? En forma general entonces sería, si A es menor de B, ¿cierto? A es menor de B. Voy a copiarlo nada más esto, a ver. Si me permite esto de acá, lo voy a hacer en forma genérica. Control V. Ya, entonces en forma general sería, es A menor de B, ¿cierto? Y B va a ser menor que de un C, ¿cierto? Menor que un C. Entonces concluiría que A es menor de A es menor de B. Muy bien, gracias. Ahí sería en forma general. Entonces, esa es la ley de la transitividad con respecto a menor, ¿cierto? ¿No sería C, profesor? ¿Cómo? ¿No sería menor que C? Profesor, C. Ah, claro. C. A menor que B y B menor que C y, C. claro, el mayor es C. Está bien, gracias. Ya, esa es la ley de la transitividad y así lo podemos relacionar con otros, comparar con otros, con cantidades, ¿no? Con cantidades. A ver, esa es la ley de la transitividad. Bueno, también, ¿qué pasaría si yo tengo, por ejemplo, si A, otra ley? Bueno, esta es la ley de la tricotomía, ya lo vimos. A ver, ¿qué pasaría si A, si A es menor de B, A es menor de B, y ya, y esto es para abajo es I, y C es mayor de 0, ya, C es mayor de 0,
entonces, A por Mayor que 0. A por C, multiplico A por C. A ver, dice acá A por C. ¿Será mayor que 0 o se mantiene la desigualdad? ¿Es menor de B por C? ¿Se cumplirá eso o no? ¿Será verdad eso de ahí? Si me pidieran demostrarlo, tengo que hacer un proceso riguroso. A ver, dice, si A es menor de B, claro. Si el C es mayor que 0, entonces A por C es menor que B por C. ¿Esto qué quiere decir? Si yo hago una desigualdad, ya, hoy día toca teoría, después vamos a hacer la práctica la próxima clase. Si yo tengo una desigualdad, ¿no es cierto? Que A es menor que B y tengo un C que es mayor que 0, es decir, positivo, y si yo lo multiplico, se mantiene la desigualdad, ¿ya? Se mantiene la desigualdad. Ahora vamos a ver un ejemplo con números, ¿ya? A ver, vamos a ver, bueno, si yo tengo, por decir, ya, yo tengo que 2, a ver, 2 es menor, 2 es menor que 5, supongamos, ¿ya? 2 es menor que 5. ¿Ya? Y tengo que un número, por ejemplo, 3 es mayor de 0, ¿cierto? Es mayor que 0, ¿es verdad? Entonces, yo tengo que encontrar, entonces, si yo multiplico 2 por 3, ¿cierto? 2 por 3, que sería 2 por 3, ¿cierto? Se mantendría la igualdad, la desigualdad es menor que 5 por 3. Por 3. Ya, eso es verdad, ¿cierto? Está bien. Muy bien, entonces es otra propiedad que podemos rescatar en esto. Ya, hay otra posibilidad. ¿Qué pasaría? Me voy a copiar esto de acá. Esto de acá nada más. A ver, ¿qué pasaría si el C es negativo? A ver, control B. Ya, ¿qué pasaría si C es menor de 0? Si es menor de 0, ¿seguirá siendo la desigualdad o no? ¿Qué es lo que pasaría con el signo del resultado? Sería menos que 0. No, esto de acá va a ser mayor que 0. Esta es una propiedad muy importante en las desigualdades, ¿ya? Este va a ser mayor de 0. Vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo. A ver, dice, si A es menor de B, ¿ya? Y el C es negativo, ¿no es cierto? Entonces, A por C es mayor que B por C. Si ustedes notan la diferencia, aquí se mantenía la igualdad, la desigualdad, aquí ya no, aquí cambia la desigualdad, ¿no es cierto? Es una propiedad muy importante. Es una propiedad que marca en los números, en las ecuaciones. A ver, ¿qué pasaría si yo tengo 2, ¿cierto? 2, digo que es menor de 4, ¿cierto? 2 es menor que 4. Para avanzar, lo voy a copiar esto de acá nada más. Entonces, control V. Ya. Ya está acá. Acá le voy a poner valores. Voy a poner un 2. Voy a poner un 2. Poner un 4. Un 4. Y digo que C es menor que 0. A ver, un número menor que 0. Vamos a poner el menos 1 nada más. Menos 1 es menor que 0. Y si yo multiplico, entonces, ¿cuánto me daría acá el resultado? Acá va a ser 8. el menos 2, el menos 1. Ya. Sí, sería menos 2, ¿no es cierto? Menos 2, ¿cierto? Ya lo multiplicaría por menos 1, acá sería menos 4. Menos 4. ¿Y eso es verdad, sí o no? Porque si no lo hubiese cambiado esto de acá, hubiese llegado a una falsedad.
porque menos 2 es mayor que menos 4. Recuerden que todos los números que están cerca al 0 son mayores a los que están a su izquierda. ¿Ya? Entonces, eso es verdad. Esta es una propiedad muy interesante que hay que tenerle cuidado para resolver los ejercicios, ¿ya? Y también estas de acá. ¿Alguna pregunta sobre ese enunciado? Ninguna, ¿no es cierto? A ver, les voy a dar acá un ejemplo, a ver, para que aplicar ejemplos. Vamos a ver algunos ejemplos. Yo les digo, por ejemplo, n es un número. A ver, para que ustedes escriban una desigualdad. A ver, yo les doy la parte literal. A ver, 1. Yo digo, a ver, vamos a escribir el texto. A ver, n minúscula, ¿ya? N es un número real. N es un número real. Es un número real entre menos 3 y 4. ¿Cómo lo escribiría en desigualdades esto de acá? ¿Cómo lo escribiría? Ese es en castellano, ¿no? En lenguaje verbal. Dice, n es un número real entre menos 3 y 4. ¿Cómo lo escribiría en desigualdades? A ver, entonces, como dice, vamos a analizar. N es un número real que está entre menos 3 y 4. Entonces, yo diría menos 3, N, menor de n, y esto de acá va a ser menor de 4, ¿cierto? Entonces yo digo, n es un número real entre menos 3 y 4. Claro, el n está entre menos 3 y 4, ¿cierto? Que sería un intervalo abierto, ¿cierto? Sería un intervalo abierto en menos 3 y abierto en 4. Abierto significa que no lo toma el inferior y el superior. ¿Ya? A ver, otro enunciado para que ustedes conviertan. K es un número real positivo. K es un número real positivo. ¿Cómo lo escribiría ya en expresión en intervalo o en desigualdad? K es un número real positivo. Recuerden, cuando es, al inicio decimos por acá, cuando es positivo, tiene que ser mayor de 0. Entonces yo diría solamente K mayor 0. Nada más, ¿cierto? Entonces K es un número real positivo. Entonces K es mayor de 0, nada más. ¿Ya? Esa es su interpretación. Y los mayores que 0, pues, ¿cuál es el número mayor de 0, el más pequeñito? Un número mayor de 0 que sea el que tenga menos cantidad. 0.1, 0.1. Ya. 1, Otro más pequeño. 0,01. Claro, sería 0,1, que es un décimo centésimo, ¿no? Podría ser un milésimo. 0,001. Décimo, centésimo, milésimo, debe ser un 10 milésimos. 0,0001, miren. Entonces, cuando yo digo K es mayor de 0, coge cantidad de números, ¿no? Y no podemos encontrar cuál es el más pequeño. ¿Mm?
Entonces ahí lo que va, ahí viene lo que es ya la teoría de límites, ¿no? A dónde se aproxima cuando se aproxima a un número determinado, ¿no? Entonces ahí hay que tener en cuenta que entre la densidad de la recta, ¿no? Vamos a trabajar en la recta real donde encontramos infinidad de números, ¿no es cierto? Y de ahí viene, por ejemplo, tener presente que pues nosotros frente a nuestra vista, por ejemplo, ve solamente objetos grandes, ¿no? Si a un microscopio llevamos, vamos a ver muy pequeños. Si nos vamos al GeoGebra también, por ejemplo, vamos a encontrar números muy pequeños, ¿no? Con varias cifras decimales. Muy bien. Ahora, otro más, a ver, M, otro enunciado 3, enunciado 3, M es un número real negativo. ¿Cómo lo expresaría en desigualdad? ¿Cómo sería en desigualdad? Cero. Muy bien. M Menor que cero. menor que 0. Nada, ese es negativo. Esas cositas nos ayudan a entender las matemáticas. ¿Ya? A veces no sabemos qué significa eso. Número negativo, menores que 0, nada más. Número positivo, mayores que 0. Listo, cualquiera. A ver, otra. K es positivo. A ver, 3, 4. Vamos a escribir el último ya. K es positivo. K es positivo. K es positivo. Pero no es mayor que 5. Pero no es mayor que 5. No es mayor que 5. A ver, ¿cómo sería esto? ¿Cómo lo vamos a escribir en intervalo? K menor que 5 y mayor que 0. K menor que 5 y claro, pero más Y reducido. mayor que 0. A ver, díctame K. ¿Cómo dijiste? Yo lo voy a copiar lo que me digas. K. Menor que 5. Acá menor. Menor que 5. Ya. Y me dijiste, Y me mayor parece. que 0. Ya. Y mayor que 0. Sí, ya ahorita. Y K mayor que 0. Mayor que 0. Ajá. Ya, está bien. Mayor. Vamos. Ya. Muy bien, ahí está el intervalo en dos partes, ¿no es cierto? Profesor, Sí. Hola. profesor, disculpe, no puedo ver su pantalla. Ah, ¿no estás viendo la pantalla? ¿De hace rato o recién? Hola. No, recién no puedo ver su pantalla. ¿Todos o alguien más que no esté viendo? Yo sí veo. Entonces Se ve, profesor. sería tu problema de señal entonces. Entonces voy a salir y voy a ingresar nuevamente. Ya, listo. Muy bien. Entonces aquí, esto de acá lo podemos reducir en uno solo. Podemos decir que 0 es menor que K, ¿no es cierto? Menor que K. Y K es menor de 5. A ver, 5. claro. Eso ya por intersección de conjuntos, ¿cierto? K es menor de 5. Ya está. Ahí sería. Es lo mismo lo que me has dicho acá. Si yo hago una recta acá, digo los K, ¿no es cierto? Intersección de conjuntos. Este I significa intersección. ¿Ya? O sea, si K es menor que 5, hagas la idea que son menores que 5 y mayores que 5, entonces intersectan entre 0 y 5. Entonces, eso sería
una representación también donde dice K es positivo, pero no es mayor de que 5. Está correcto ahí. Muy bien. A ver, y así va a haber términos de tal manera para traducir, ¿no? Para traducir. Bueno, ya eso con la práctica vamos a ir un poco ya mejorando, ¿ya? Vamos a ver otros más ejemplos. Bueno, también aquí es lo clásico que nos dan para ubicar en la recta, para poner, por ejemplo, quién es mayor, quién es menor. Vamos a hacer un ejemplo de eso de ahí. Vamos a hacer un ejemplo que parece fácil, pero a veces es necesario, ¿ya? Ejemplo. Yo les diría, por ejemplo, raíz. Vamos a ver. Término raíz. Raíz cúbica de 11. Dejo acá un espacio. Dejo acá un espacio para comparar. Y acá 3. ¿Qué signo irá entre esta cantidad raíz cúbica de 11 y el 3? ¿Mayor, menor o igual? ¿Qué piensan? ¿Puede volver a repetir, profesor? Ya. Aquí en estos puntos que está acá, hay que poner un signo que puede ser mayor, igual o menor. En otras palabras, ¿cuál es mayor y cuál es menor de esto de acá? ¿Quién es mayor, quién es menor o son iguales? ¿Cuánto es aproximadamente la raíz cúbica de 11? Aproximadamente, porque es infinito. Pueden utilizar su calculadora, lo que tienen. Raíz cúbica. ¿Cuánto es la raíz cúbica de 11? ¿Mm? 2,22398, etcétera. Ya, ahorita a ver, lo vamos a 11. No. 2,2. 2,2. Ajá. Ya, muy bien. Entonces, 2,2 y más cantidad. Eso es un número irracional. Ya, entonces, si ustedes lo ven, esto de acá, esto es, entonces, ¿qué diríamos? Que es menor, ¿no es cierto? Esto de acá es menor. Bueno, ahora con la tecnología, pues tenemos las calculadoras. Lo importante es que hay que saberlo utilizar también, ¿no es cierto? Hay que saberlo utilizar para que tengamos resultados adecuados. Pues, sin embargo, vamos a tener resultados de repente con muchos errores. Ya, bueno, así también hay cantidad de ejercicios que yo puedo, o sea, en esta parte yo les quiero decir que hay que saber diferenciar, ¿no? Como al inicio hicimos, quién es mayor, quién es menor, ¿cierto? En una fracción, a ver, vamos a ver una fracción. Claro, en forma de la calculadora lo podemos hacer rápido, pero de una manera analítica ya es muy distinto, ¿no? Que eso no hay que perderlo. Por ejemplo, 3/4, si yo lo comparo voy a comparar con otra cantidad que viene a ser 7/8. 7/8. 7/8. ¿Qué signo va a ir en el centro? ¿Qué signo iría acá? ¿Mayor, menor? Menor. Menor. ¿Qué método has aplicado o has aplicado tu calculadora?
¿Mm? Aquí pueden, claro, una cosa pueden aplicar la calculadora porque estos son divisiones, 3 entre 4, y ahí me puedo dar cuenta en la parte entera, en la parte decimal, quién es mayor, quién es menor. Hay otra forma, lo podemos homogenizar. Homogenizar significa que todos tengan el mismo denominador, ¿no es cierto? Eso significa que si yo lo multiplico a esto de acá lo multiplico por 2, ¿no es cierto? Y a esto de acá lo multiplico también por 2 para que se mantenga la equivalencia. Entonces lo multiplico por 2 también. Entonces me va a dar, ¿cuánto me daría acá esto? Como resultado, ¿cuánto voy a obtener? Voy a obtener 6 6 octavos. 6 octavos, ¿no es cierto? 6 octavos. Ahora ahí sí ya puedo ver, como son homogéneos, solamente me doy cuenta en el numerador, claro, y entonces diría que esto de acá es menor. Es una forma, ¿ya? Otra forma que he visto que le enseñan a los niños, lo multiplican, ¿no es cierto? 8 por 3, ¿no es cierto? Y 4 por 7. Y el que está a la derecha es mayor o menor, eso es lo que se hace, ¿no? Muy bien. Y lo otro es aplicando la calculadora también. Muy bien. Entonces, vamos a ver más propiedades. A ver. Antes de las propiedades, vamos a ver algunos intervalos. Bueno, de los intervalos ya tenemos intervalos abiertos, cerrados, semiabiertos, y la recta extendida también. Vamos a ver qué tal van con los intervalos. ¿Ya? Por decir, vamos a ver un ejemplo. A ver, vamos a recordar un poco de conjuntos, pero ya con intervalos. A ver si dice, sean los conjuntos, vamos a poner el estilo texto, sean los conjuntos, dos puntos, A, el conjunto A, que va a estar dado por los siguientes elementos. Como es conjunto, debe ir entre llaves. Ya, todo conjunto va entre llaves. X, minúscula X, el símbolo que pertenece a los reales, ¿ya? Tal que menos 3, vayan copiando, menos 3 menor de X, y vamos a buscar el menor o igual de 12. Ya, punto y coma, y el conjunto B, que va a estar dado por los siguientes elementos. A ver, tenemos X también que pertenece a los reales, X que pertenece a los números reales, ya, tal que menos 7 menor de X, y eso va a ser menor o igual de 9. Ya tengo los conjuntos. Ahora, ¿qué me piden? Me piden calcular o hallar acá. Calcular los puntos. A ver, ¿qué me piden calcular en este caso? Vamos a ver entre paréntesis. A unido a B. Acompañado con una operación su complemento. Ya está. A ver, ¿qué debemos hacer ahí? A ver, ¿quién me da la respuesta? A ver, hágalo ahí en su cuaderno para que me den la respuesta.
y me digan, profe, de tanto es un intervalo, la respuesta me debe dar. Ya, este es un ejercicio, también me piden calcular. También me piden encontrar la intersección. Por acá creo está. Esto de acá es intersección, ¿ya? Esto de acá es unión, hay que cambiarlo que sea mejor. Esto de acá es unión. A ver, dígame cuál es la respuesta de acá. ¿Y cuál es la respuesta? Cualquier duda, por favor, pregunten. Ahí les recomiendo que hagan pues una recta o un segmento, ¿no? Hagan una, aquí bueno, en el editor de ecuaciones pues, serían desde el -3, una recta real, lo ubican en el conjunto A, que sería abierto en -3, abierto en -3 y cerrado en 12, ¿ya? Cerrado en 12. Todos esos elementos me pertenecen al conjunto A. Y el conjunto B inicia desde -7, ¿cierto? -7, que sería antes del -3, abierto, y te lleva hasta el 9. 9. Y como me dice, esto de acá es unión, ¿cierto? Esto de acá es unión. A unido con B, ¿de dónde sería entonces? De -3 a 9. Ya, ahorita lo vemos. Unión, unión. Voy a pasar a una pizarrita a ver para explicarles mejor, ¿ya? Bueno, voy a pasar ya voy a dejar a ver si podemos hacerlo ahí, porque acá no podemos hacer líneas, solamente los resultados. Vamos a ver. Voy a dejar de compartir esto. Ya vamos a la... A ver, vamos a ver la pizarra, compartir. Acá sí. ¿Están observando la pizarrita? Sí, profesor. Ya, lo que estoy haciendo acá, vamos a hacer una línea. Vamos a copiar esto del intervalo nada más, que sería desde el -3. -3 dice que es menor. -3 es menor de X. Menor de X. Y menor o igual, ¿no es cierto? Vamos a ponerle, bueno, acá no tengo esto de acá, menor o igual. Así, menor o igual de 12, ¿no es cierto? Ya. Y también tengo el otro intervalo que es -7. -7 es menor de X y es menor o igual de 9. Ya, muy bien. Entonces aquí lo que tenemos que ver es el orden, pues, ¿no? Es el orden. Entonces nosotros vamos a dibujar una línea. Vamos a ver si nos sale bien. Ya. Entonces acá ubicaríamos, ¿dónde estaría el -3? A ver, no se puede hacer puntos acá. No se puede hacer menos puntos. Pero ya, supongamos que esto de acá es del -3 al 12, ¿no es cierto? Si yo hago otra línea, el -7 ¿de dónde partiría? Antes, ¿no es cierto? El -7 y iría por acá más o menos. ¿Cierto? Esto de acá, aquí estaría el -7, ¿ya? Acá estaría el -7. Se puede dibujar a mano alzada. Acá estaría el -7, ¿cierto?
Y acá estaría el, ¿qué número estaría acá? El menos 3. Acá estaría el menos 3. Y aquí estaría el, 12. acá debe estar el 2. Y aquí, ¿qué número? 9. El 9, correcto. Acá a esta dirección va a estar el número 9, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Entonces, como me dice unión, entonces sería desde el menos 7 abierto hasta el 9 9. abierto o cerrado. Cerrado. Cerrado, porque el 9 pertenece tanto a esto de acá que viene a ser el A, ¿cierto? Esto de acá viene a ser el A, esto viene a ser el A y esto de acá viene a ser el B. Ya está. Entonces, la unión sería desde el menos 7, o sea, hablaríamos claro, hablaríamos ya de un intervalo, una recta, ¿no es cierto? Ya de un solo, lo pesamos, hablaríamos de acá, ya hablaríamos desde el menos 7, ¿cierto? Hasta el 12, ¿sí o no? Porque es unión, ¿ya? Porque es unión. Esto de acá es de la unión. Pero eso no me piden, ¿sí o no? Me dicen, entre paréntesis, me dicen A unido a B. ¿Y qué más me piden? De todo eso su Intersección. complemento, ¿cierto? Entonces ya tengo desde el menos 7 hasta el 12, ya lo tengo. Acá es abierto. Abierto es una bolita. Y acá un punto cerrado. Entonces, ¿saben ustedes? Bueno, la unión ya le estoy explicando que ese es como piezar un fierro o algún otro objeto, ¿no? Ahora, el complemento. ¿Qué entienden por complemento ustedes? A ver. ¿Qué es el complemento para ustedes según su conocimiento que tienen? ¿Han llevado pre ustedes o no? ¿Estaban en la pre? Complemento de un conjunto, sí se ha visto. El complemento de un conjunto, a ver, ¿quién está rayando? El complemento de un conjunto viene a ser la parte que no le pertenece al intervalo, ¿ya? Por ejemplo, el complemento de lo que tú estás es todo lo que está afuera, es externo, ¿ya? Si hablamos, por ejemplo, el complemento, si yo tengo un conjunto A, ya, tengo un conjunto A, ¿cierto? Y esto de acá viene a ser mi universo con respecto a el complemento, ¿cuál es? El complemento sería todo esto de acá, ¿no es cierto? Todos los elementos que se encuentren alrededor, todo. Afuera. Sí, todo lo que están afuera, es el complemento. ¿Ya? Entonces, su complemento de este conjunto, ¿cuál sería? El complemento de este conjunto va a ser del menos infinito, ¿no es cierto? Va a ser del menos infinito, porque la recta avanza, ¿no es cierto? Del menos infinito, ¿hasta dónde? Hasta el 12 porque es cerrado. Todavía, pues, no, esto de acá pertenece, sería desde el menos 7, ojo, el menos 7 no pertenece a esta unión, este está unido con B, ¿ya? Para que se estén ubicando. Esto de acá es A unido, esto de acá es A unido a B. Ya, esto de ahí es A unido a B. Ahora, lo que no le pertenece a unión con B es del menos infinito, acá sería del 7, pero acá es cerrado, ¿cierto? Entonces aquí damos un salto unido, ¿cierto? Aquí, esto es cerrado, entonces sería abierto, porque no tiene que pertenecerlo, del 12, punto y coma o coma, ¿hasta dónde? Hasta el más infinito. Aquí estamos trabajando en el conjunto de los números reales. Y esto de acá sería el resultado de A unido
al conjunto B que me han dado todo su complemento. ¿Alguna pregunta? Por favor, regístrelo, eso de ahí en su cuaderno, cópielo. Para que tengan. Profesor, ¿puede repetirlo? Sí, lo vamos a repetir, ¿ya? Ya. Entonces presten atención. En el ejemplo que estamos haciendo de operaciones con intervalos, ya nos han dado, este de acá es un ejemplo, ¿ya? Vamos a ponerle, de acá inicia. Ya. Ya. Aquí, esto me están dando el A, ¿cierto? Y me están dando el B, ¿cierto? Me están dando el A y me están dando el B. Me están dando de esta manera, ¿no? Dice, el A sus elementos son desde el -3, -3 menor de X y menor o igual que 12, ¿no es cierto? Cuando es menor o igual que 12, lo toma el último, ¿no? Si hablamos de pertenencia, el 12 sí pertenece al intervalo A. Si hablamos del -3, no pertenecería porque está abierto. Ya, entonces, ¿qué es lo que he hecho acá? Su representación gráfica, entonces, acá es desde el -3 hasta el 12, está acá, ¿ve? Desde el -3 hasta el 12. Ya, esta es en la recta. El intervalo B, ¿no es cierto?, está conformado desde el -7 hasta el 9, ¿cierto? Desde el -7 hasta el 9. Ahora, si nosotros lo ubicamos en orden, ¿no es cierto?, entonces el -7 estaría antes del -3, ¿no es cierto? Y el -3 estaría antes del 9 y el 9 estaría antes del 12. Ahí está ordenado. ¿Ya? Ya. Pero acá me piden A unión, me dicen A unido con B. A unido con B, entonces sería desde el -7 hasta el 12. Desde el -7 abierto hasta el 12. ¿Por qué abierto? Porque es menor solamente, ¿ya? Esta es la unión. Esta es la unión. Ahora, me dicen el complemento. Hasta ahí la unión, ¿se entendió? Es la unión de dos conjuntos, ¿no? Sí. Ya, es la unión de dos conjuntos, es unirlo todo o piezarlo, se puede decir, ¿no? Ahora, el complemento, la definición dice el complemento de un conjunto es lo que los elementos que no le pertenecen, ¿cierto? Los elementos que no le pertenecen al conjunto. Y si yo quiero sacar estoy sacando A unido con B de este conjunto, su complemento sería lo que no está aquí, pues, ¿no? ¿Qué elementos no están aquí? Están del menos infinito. Recuerden que la recta, ¿cierto?, es más infinito y ese es menos infinito. Menos infinito. Ya, eso hay que tener en cuenta. En eso estamos trabajando. Entonces, lo que no está aquí sería del menos infinito hasta el 7 ya cerrado. Alguien me puede decir, profesor, ¿y por qué cerrado? ¿Por qué cerrado? Porque este elemento, ¿no es cierto?, no le pertenece. Entonces, si no le pertenece a la unión, le debe pertenecer al complemento. Unido, aquí el 12 le pertenece. Entonces, como ya le pertenece, ya no le podemos dar al complemento, ¿no es cierto? Le hacemos abierto. Y eso de ahí hasta el más infinito. Muy bien, eso es todo y ahí vamos a pasar a hacer otro ejemplo. Regístrelo. Ya está. Ahí nomás les he dado otro ejemplo, ¿no? A intersectado con B. ¿Ya puedo borrar o todavía? ¿Están copiando? Sí, ya. ¿Ya puedo borrar? Ya. Sí, sí. Ya, entonces voy a borrar para encontrarlo, pero voy a borrar, ya no lo voy a borrar todo, lo voy a borrar esto de acá. Eso lo dejo todavía. Esta unión ya no lo necesito. Esto tampoco. Ya está. Borramos y borramos. Ya está. Ahora, con los mismos elementos voy a encontrar, ya, con los mismos elementos voy a encontrar, ya no voy a encontrar A unido con B, sino voy a encontrar intersección, ¿no es cierto? A intersectado con B. Primero A intersectado con B, a ver. ¿Cuál es la intersección con B? Y eso de ahí le voy a sacar su complemento. Ya está. A ver, en los mismos intervalos, A intersectado con B son los que se superponen, ¿no? O los que se chocan.
sería desde el menos 3, ojo, pero debe pertenecerlos, ¿no? Esto de acá, este menos 3 es abierto. Esto de acá es abierto. Esto también es abierto. Ya, y esto de acá son cerrados. Ya, estos son cerrados, este también es cerrado. Ya está. ¿Cuál sería la intersección? Gráficamente se puede ver que la intersección es desde el menos 3 hasta el 9. La intersección quiere decir que debe pertenecer a ambos conjuntos, o sea, debe pertenecer a A y debe pertenecer a B. Ahora comenzamos. La intersección va a ser desde, ¿dónde sería? Desde el menos 3, ¿abierto o cerrado? Abierto. Abierto, ¿no es cierto? Porque no pertenece al conjunto A. Entonces, ¿hasta dónde sería? Hasta el positivo 9. Hasta el positivo 9, ¿no es cierto? Esto de acá sí cerrado, porque el 9 sí pertenece al A y pertenece al B. Entonces debe pertenecer a ambos. Esto de acá, entonces, es A intersectado con el conjunto B. Ah, pero eso no me piden su complemento. ¿Cuál sería entonces su complemento? ¿Cuál sería su complemento? Lo que no pertenece. Lo que no está ahí, ¿no es cierto? Así de fácil. Su complemento va a ser lo que no se encuentra en ese intervalo, ¿no es cierto? Y para eso nosotros estoy dibujando acá la recta real, y luego ubicar eso de aquí, esto de acá hasta el menos infinito, por acá está el más infinito, ya, acá está el más infinito. Ahora, si nosotros lo ubicamos acá, sería menos 3, y por acá lo ubicamos el 9, ya está. Y esto de acá, todo esto de acá viene a ser mi intersección. ¿Y cuál sería el complemento entonces? Ya en intervalos, sería lo que está afuera, ¿sí o no? Va a ser del menos infinito, abierto, Hasta el menos menos 3 cerrado. cerrado o abierto. Cerrado, ¿no es cierto? Cerrado sería. Claro, cerrado. Cerrado, unido, doy un salto acá. Esto Menos 9 abierto. claro, Cerrado. abierto porque el Menos 9 9 abierto. pertenece a la intersección, llevándolo hasta el más infinito. Infinito. Ya está. Eso de ahí entonces es igual a lo que me están pidiendo, ¿no? A intersectado con B y su complemento. ¿Entendido? Sí. Ya, muy bien. Entonces vamos a, ya está resuelto ese ejercicio. A ver, con ese mismo ejercicio vamos a trabajar la diferencia simétrica, ¿ya? Con ese mismo, las operaciones, porque acá nos va viendo con otros conjuntos, pero va a dar igual, ¿ya? Vamos a ver con ese ejemplo, vamos a borrar. Ya vimos la unión, la intersección y el complemento. Entonces me va a faltar. ¿Qué pasaría si me dicen A menos B para encontrar? A menos B. Ahora vamos a ver entonces la diferencia de conjuntos. A ver, este es muy grueso. A ver, ¿qué pasaría si me dicen calcular que encuentre A menos B? A menos B es igual a B menos A. ¿Qué dicen? ¿Es verdadero eso o falso? Falso. Verdadero. Esto de acá es falso, ya vamos a ver. Esto de acá es falso. Verdadero es cuando es diferente, ¿ya? Muy bien. A ver. A menos B. ¿Qué significa menos B? Solamente los elementos de A y los de B no. Así. Entonces, recurrimos nuevamente a
a nuestra recta, lo representamos el menos 3 por acá, acá el menos 3, ya de acá nos vamos a ir hasta el 12, ya hasta el 12, ya hasta el 12. Y este es el entero, el menos 7, vamos a ponerle por acá, el menos 7 solamente me va a llevar hasta el 9. Ya, listo. ¿Cuál sería la respuesta, a ver, de A menos B? A menos B. A ver. A ver, ¿quién es A? A viene a ser esto de acá, desde el menos 3 al 12. Y esto de acá es B, ¿ya? Esto de acá lo podemos denotar para no equivocarse. Esto de acá es B y esto de acá es A. Está bien. Entonces, A menos B, ¿cuánto es? Vamos a ver. Solamente los elementos de A. Esto de acá no. Los elementos de A sería entonces abierto, porque el 9 pertenece al B. Entonces lo cogería abierto en 9, punto y coma, hasta el 12, Cerrado. cerrado. ¿Cierto? Ahí está. Solamente los elementos de A. ¿Qué pasaría si me dicen B menos A? B, los elementos de B y los elementos de A, no. Me voy al gráfico acá. Los elementos de A no quiero. Ya, listo, no quiero solamente los elementos de B. Entonces sería desde el menos 7, ¿hasta dónde? Abierto. Abierto 9. A 9. No, solamente los elementos de B y los de A no. Cerrado. Menos 3. A ver, el menos 3, sí, está bien gráficamente el menos 3. Ahora vamos a ver si es abierto o cerrado. El 3 pertenece, Abierto. Abierto. Cerrado. Cerrado sería. Cerrado. claro, cerrado porque el menos 3 no pertenece a la A, ¿cierto? Pertenece al B. Ya, ahí sería, ¿no es cierto? Entonces, ahí sería. Y con eso hemos demostrado que A es diferente, ¿no es cierto? A es diferente de B, esto sería entonces verdad, ahí sería verdadero ya. Ya, entonces cuando es diferente, entonces es una verdad. ¿Qué otro ha encontrado? A ver, la diferencia simétrica. La diferencia simétrica viene a ser, por ejemplo, A es un triángulo, diferencia simétrica de B. ¿Cuál sería la diferencia simétrica de B aquí? Tengo que saber la definición. La definición dice que lo uno todo y le quito la intersección. Es una de las definiciones. O si no, también A menos B unido con B menos A. Eso quiere decir que diferencia simétrica es la unión de todos los de acá. ¿Cierto? Si lo vemos en dibujo, en diagramas de Venn, la diferencia simétrica, acá tenemos el A y acá tenemos el B. ¿Cuál es la diferencia simétrica? Vienen a ser estas partes, ¿no es cierto? Esto todo unido con lo de acá. Es diferencia simétrica. Entonces, la diferencia simétrica es la unión de esto de acá. Entonces, A diferencia simétrica de B va a ser igual a A menos B unido con B menos A. Ya está. Y sería ese el resultado. Sería del 9 al 12 unido con eso de ahí. Es la diferencia simétrica. A ver, otro conjunto, otra operación que se haya visto. La unión, la intersección, diferencia simétrica. Ya hemos visto la diferencia. Ya no hay más. Pertenencia. No, la pertenencia es un símbolo de relación. ¿Ya?
es la relación. La pertenencia se utiliza de elemento a conjunto, ¿no es cierto? Y la inclusión, ya vamos a borrar esto. Es importante, mira eso que estás acotando. Ya vamos a ver esto. Ya. Eso también hay que tener en cuenta para cuando trabajamos con conjuntos, la relación de pertenencia y la relación de inclusión. Ya está. A ver. El símbolo que esto es pertenece, ¿no es cierto? Es de elemento a conjunto. Elemento a conjunto. A conjunto. Y de conjunto es incluido, ese de conjunto a conjunto. Ya está. Y no pertenece ya, pues, cuando no está dentro de eso, ¿no? Muy bien. Seguimos entonces. Falta poco. A ver. Y ya de acá, bueno, ya hemos visto desigualdades un poco y acá voy a dejar esto de compartir para ir a la parte de las editor de ecuaciones, ¿ya? ¿Están observando el editor de ecuaciones ya? Hola. Inecuaciones. Sí, profesor. Ya. Ahora entonces ya entramos lo que es a las inecuaciones de primer grado. Así como vimos en ecuaciones, las inecuaciones de primer grado. Y ellos se encuentran de la siguiente forma. Es similar, algunas solamente cambia la desigualdad. AX más B. ¿Cuántas posibilidades habrá? Hay 4 posibilidades. Sea menor de 0, ¿cierto? También puede ser AX más B mayor de 0. Otra posibilidad. A ver, otra posibilidad. Que esto sea menor o igual, ¿cierto? Sea menor o igual. Y otra posibilidad que esto sea mayor o igual. ¿Dónde está? Mayor o igual. Ya está. Entonces ahí tendríamos cuando esos son los modelos generales de las inecuaciones, ¿no? De las inecuaciones. Como las ecuaciones de primer grado, la diferencia es que estaban igual a 0. Muy bien. Entonces, para resolver este tipo de ecuaciones de primer grado, hay que tener en cuenta las propiedades que ya lo vimos anteriormente. Por ejemplo, cuando lo multiplicamos por un negativo, se invierte la desigualdad. Esa es la más resaltante en esta parte. Y el resto es la transposición de términos. También cambia un poco el conjunto solución. Vamos a ver un ejemplo. Por decir, me dicen resolver. Me dicen resolver 2 puntos. Me dicen 2, paréntesis, x menos 1, x menos 1, menor o igual de 8. A ver, intenten a resolverlo eso. 2, x menos 1 menor o igual de 8. Y me dictan la respuesta, ¿cuánto sale? El conjunto solución. X menor o igual que 5. ¿Cuánto salió, dice? X menor o igual que 5. X menor o igual que 5. ¿Sí? ¿Sí? Ya, entonces, si ustedes se dan cuenta acá, lo que es Sí. el desarrollo es similar a las ecuaciones de primer grado. Entonces, acá es 2x, ¿no es cierto? 2x menos 2, aplicando la propiedad distributiva.
menor de 8. Menor de 8. Y si nosotros hacemos la transposición de términos, acá va a ser 2x. 2x menor de ¿cuánto? De 10, ¿no es cierto? Porque esto de acá pasa al otro lado con positivo y luego voy a dividir, entonces me da que x va a ser menor o igual de 5. Ya está. Ahora lo que me interesa a mí es el significado. ¿Cuántos valores tiene acá el valor de x? ¿Cómo sería en intervalo? En intervalo sería que x, ¿no es cierto? X pertenece, ¿a qué intervalo pertenece? Sería acá, a ver, cerrado. X, no. En intervalo entonces va a ser de la siguiente manera. Vamos a eliminar esto. Ya. Los X menores de 5, ¿dónde se encuentran? Sería del menos infinito, ¿cierto? Vamos a ubicar acá. Sería del menos infinito. ¿Hasta dónde? Menos infinito. Hasta el número 5. Esto de acá. Cerrado. Cerrado. Acá lo vamos a borrar esto. Cerrado en 5. Eso es lo que me está entendiendo. ¿Qué quiere decir esto de acá? Quiere decir que cualquier valor que yo elija de acá, esto de acá va a ser verdad, ¿cierto? Cualquier valor. Puede ser acá, por ejemplo, si yo le cojo 5, 2 por 5 es 10, menor o igual, si es correcto. Tengo que elegir. ¿Qué pasaría si elijo un número que no esté acá, por ejemplo? Elijo el 6. 2 por 6 vendría a ser 12. Menor, entonces sería falso. Entonces el conjunto solución vienen a ser los valores de x. Acá ya son los valores de x que satisfacen la relación de desigualdad. ¿Ya? Bueno, si lo queremos hacer gráficamente, también se hace esto de acá. Muy bien, a ver otro ejemplo. Todavía tenemos 5 minutos. Ya. Resolver, a ver. Resolver menos 4x menor de menos 22. A ver, la respuesta. ¿Qué tenemos que hacer aquí, a ver, para avanzar? Aquí está la propiedad importante que en las desigualdades antes de efectuar, lo multiplicamos por un número negativo, ¿no es cierto? Por menos 1. Si lo multiplicamos por menos 1, ambos lados, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que me va a quedar? ¿Qué es lo que pasa? Entonces va a cambiar la desigualdad, va a ser 4x, ya no va a ser menor, sino va a ser mayor de positivo 22, ¿cierto? Por lo tanto, Positivo 26. el x, ¿cuánto va a ser igual el x entonces? Mayor de 11. 11 dividido entre ¿cuánto? Entre 2. Ahí quedaría. Y 11 entre 2, ¿cuánto es en decimales? 5 punto. ¿Por qué 11, profesor? Allá. Se simplifica acá la mitad 22. de 22, la mitad de 4. O sea, sale así, pues, ¿no? Acá sale 22 dividido entre 4, ¿no es cierto? Y para llegar se simplifica.
Sacamos la mitad, ya sería 11 dividido entre 2. Ya está. Interesante. ¿Qué significa? Entonces yo acá tengo que verificar también. Y esto de acá, en decimales, tengo que también trabajarle, que es 5.5. Ahora, ¿qué valores? Por ejemplo, si yo le ingreso 5.5, no, el 5.6 sí, ya es solución ya. 5.6, 5.7, ¿cierto? Y si lo reemplazamos, a ver, reemplacemos un valor entero. Un valor, el 6, a ver. ¿Cumplirá la desigualdad? Acá. Esto era el inicio, ¿no es cierto? Entonces sería, a ver, si es el 6. Si es el 6, ¿cuánto daría? Menos 4 por 6 es menor de 22, menos 22. ¿Cumple o no cumple? ¿Cuánto da este resultado? Sería menos 24. Menos 24 es menor de menos 22. Entonces está bien, miren. Y si yo elijo un número que sea menor, por ejemplo el 0, que es menor, lo contrario de acá, su complemento, entonces sería 0, es menor que 22, es falso. ¿Ven? ¿Ya? Entonces eso también tenemos que analizarlo para qué es lo que me está dando. No solamente el X es tanto, ¿no? Ver más allá, qué es lo que está pasando con la desigualdad. Muy bien, recuerden que a partir de esta clase iniciamos el siguiente examen. Ya. Bueno, gracias por su participación. Acá ya nos quedamos. Espero que no se desanimen, sigan estudiando. Las notas pueden ser bajas o pueden ser altas o pueden ser medias. Ya, solamente se necesita una actitud positiva para que logren estudiar. Muy gracias. Si no, alguien te decir algo, si no, ya voy a cortar la reunión. Muy bien, entonces, hasta la próxima clase. Gracias. Ya, profesor, igualmente. Ya, hasta luego.